¿Qué tal? Aquí compartiéndoles un video más sobre el programa de astrología Harmon, en particular de dos funciones que tiene, que son las cartas armónicas y los armogramas. Los armogramas están basados en las cartas armónicas y en particular voy a tocar el tema del orbe que se utiliza en estos cálculos que hace. Esto creo que puede ayudar a clarificar un poco su uso y las variantes que podemos hacer para interpretar las diferentes cartas. Las cartas armónicas son básicamente divisiones del zodiaco. Tenemos una carta natal que se considera el armónico 1 siempre, y esta carta natal o zodiaco lo podemos dividir varias veces en sí mismo. Para visualizarlo podemos ver el programa Harmon. Si lo abren, le dan doble clic en la pantalla y teclean mandala. Le dan OK y hay una opción que se llama mandala armónico vacío. Si seleccionan esta opción van a visualizar, es un ejemplo de cómo son las cartas armónicas. Tenemos en el círculo central el zodiaco de cualquier carta astrológica dividida en 12, y en el siguiente círculo sería la carta del armónico 2 de esta carta, ¿sí? En donde podemos ver que hay 24 divisiones, es decir, el zodiaco se repite dos veces adentro. Aquí podemos ver que empieza en Aries y termina Piscis y vuelve a empezar en Aries, terminando de nuevo en Piscis. Es decir, tenemos el mismo zodiaco dos veces en la misma rueda, en donde los planetas que estén en la carta natal o en el zodiaco del armónico 1 se van a desplegar con posiciones zodiacales diferentes en el armónico 2. El armónico 3 es algo similar. El zodiaco se va a dividir en tres veces el mismo zodiaco dentro de la rueda, y así sucesivamente. O'Neill y Collerstrom, John Adey, David Hamblin, Miguel García han hecho bastantes libros y estudios sobre cómo hacer cálculos de cartas armónicas y cómo interpretarlas. El programa Harmon lo hace, tiene funciones para calcular estas divisiones del zodiaco, y también tiene una función que se llama armogramas, que es una nueva visión de aspectos planetarios armónicos. Bueno, en una carta armónica lo que observamos son conjunciones planetarias. Esto es porque en una carta natal, en el armónico 1, una oposición se vuelve una conjunción en el armónico 2. Un trígono en la carta natal se vuelve una conjunción en el armónico 3. Una cuadratura en la carta natal se vuelve una conjunción en el armónico 4, y así sucesivamente. Por lo tanto, observamos conjunciones planetarias en las cartas de armónico. Entonces vamos a ver esto en el programa de Harmon. Voy a buscar mi carta. Y lo mostramos. Aquí está. Mi carta creo que es un buen ejemplo para el armónico 2 porque tenemos muchas oposiciones entre Saturno y todos estos planetas. Entonces, si yo quiero calcular una carta armónica, simplemente me voy a esta parte de la izquierda, donde dice el botón de Plaque. A lo último hay un número y dos flechitas, una hacia arriba y una hacia abajo, que dice aumentar o disminuir el armónico. Para calcular la carta del armónico 2, lo único que tengo que hacer es darle aquí al 2, y esta es la carta de armónico. Si quiero regresarme a la carta del armónico 1 o la carta radix natal, simplemente disminuyo el armónico, y el armónico 1 es la carta natal. Ahora, Saturno está haciendo oposición a varios planetas en la carta natal. Si yo calculo el armónico 2, se vuelven conjunciones, como lo mencionaba anteriormente. Aquí veo que Saturno y Venus están en conjunción. Si me regreso a la natal, están en oposición. Si quiero observar el armónico 9, donde está tomando en cuenta los aspectos de novil armónicos, yo puedo ver que Plutón está a 28 grados, el Sol está a 8 grados, significando que hay un novil entre Plutón y el Sol.
para ver de manera aislada esto, yo puedo, en vez de clásico, en el modelo de aspectos, yo aíslo el aspecto novil, le doy calcular y efectivamente hay un novil entre el Plutón y el Sol y pues también con Mercurio. Si yo me voy a la carta del armónico 9, aquí borro el número 1 y le pongo 9 y le doy calcular, me aparece Plutón conjunción con el Sol, porque el novil se vuelve una conjunción en el armónico 9. Algo importante notar aquí es qué tan fuerte es esta conjunción en el armónico 9. Puedo ver que el Sol está a 13 grados y Plutón está a 18 grados, 5 grados de separación. Entonces hay un orbe de 5 grados en esta conjunción en el armónico 9. De la misma manera, en el armónico 2, yo veo que Saturno y Venus están en conjunción a 5 grados y por lo tanto pues es importante determinar la fuerza que tiene esta conjunción en la carta armónica de acuerdo al orbe que tenemos y hay que indicarle al programa de Harmon cómo queremos hacer ese cálculo. Aquí el criterio visual del astrólogo puede determinar si esto es fuerte o no tan fuerte. Por ejemplo, esta conjunción de Luna y Neptuno está a 2 grados, por lo tanto es mucho más cercana y es mucho más fuerte, mientras que esta conjunción de Saturno-Venus está a 5 grados de orbe, no está tan cerca, por lo tanto tiene menor fuerza. Vamos a ver cómo en los armogramas esto se puede ver como una cresta en los dibujos de las gráficas de armogramas y modificando lo que es el orbe. El programa de Harmon tiene la función de armogramas que nos permite ver todo este tipo de cálculos de una manera más amigable, digámoslo, y más útil para el astrólogo en una forma de gráfica. En vez de estar calculando diferentes cartas de armónicos y observando los diferentes aspectos de separación, de conjunción, etc., yo puedo irme a gráficos, armogramas. Aquí yo tengo varias opciones para hacer cálculos de armogramas. Yo básicamente utilizo, ya vienen preconfigurados en archivos para que ustedes los usen. Yo utilizo algunos de ellos. El archivo que se llama _0 natal de HQ, que es este que tengo señalado, pone todas las cartas armónicas en gráficos a partir del momento de nacimiento de la persona. Es simplemente, ahorita lo vamos a usar. El otro que es útil, que yo utilizo, es _0 mes. Este archivo calcula los tránsitos armónicos para el mes o para cualquier periodo de tiempo, pero por eso se llama 0 mes. _0 primar, que es para las direcciones primarias uniformes armónicas. Y _0 progre es un archivo para calcular las progresiones secundarias armónicas. El armograma es una herramienta que nos permite observar diferentes armónicos en una misma pantalla y ver qué tan fuerte es un aspecto en vez de estar viendo la carta. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, la de 0 mes. ¿Sí? Y simplemente la voy a dar a calcular ahorita para observarla. Entonces, este gráfico nos está indicando 12 diferentes armónicos, es decir, calcula las cartas de los 12 armónicos y observa las conjunciones planetarias en cada armónico y nos las grafica. Mientras más elevado esté una curva de estas, significa que la conjunción es muy cercana y por lo tanto tiene mayor fuerza. Y acá abajo nos indica el tiempo. ¿Sí? A partir de una cierta fecha, nosotros indicamos qué tanto tiempo queremos calcular el movimiento de los tránsitos planetarios sobre la natal, los tránsitos planetarios, pero de manera armónica, calculando las cartas armónicas, observando las diferentes conjunciones y viendo qué tan intensos son. ¿De acuerdo? Entonces,
Esta herramienta nos ayuda visualmente a determinar en una fecha qué tan intenso va a ser alguno de los armónicos. Por ejemplo, el armónico 2, que tiene que ver con las oposiciones en la natal. Acá se ven como conjunciones, pero son oposiciones que tienen que ver con llegar a un acuerdo, llegar a una negociación, a una confrontación, a algo que yo tengo que hacer, pero con la participación de alguien más. Y así sucesivamente, cada armónico tiene una interpretación. Si el armónico 2, en este caso que estamos hablando, tiene una cresta en su gráfica bastante alta, significa que hay planetas en conjunción muy cercanos, indicando que va a haber mucha fuerza de oposiciones para la persona en su carta, y por lo tanto podemos hacer una interpretación en base a tiempo de una manera muy rápida. Y bueno, regresando un poco en los cálculos de los orbes en los armogramas, vamos a partir de ciertas bases. Una es que vamos a considerar 12 grados de orbe en la carta natal. En el armónico 1, 12 grados de orbe son los que consideramos para el aspecto entre planetas. La razón de por qué el 12 tiene que ver con la tradición del uso del número 12 en astrología. Algunos autores dicen que esto es muy vago y que hay que ir más allá, pero partiendo en base a 12 grados de orbe en la carta del armónico 1 nos vamos a basar. Vimos que si dividimos el zodiaco en 12 partes, tomando en cuenta los 12 grados de orbe, es 12 entre 12 es igual a 1. Es decir, en el armónico 12 tomamos en cuenta un grado de separación para una conjunción. Si lo queremos hacer más exacto, menos de un grado, tendríamos que volver a dividir el zodiaco en una división más, siendo 13. Es decir, sumamos al 12, le sumamos 1, al armónico le sumamos 1 y obtenemos un valor que va a ser menor de un grado. En este caso, dividimos el zodiaco 360 grados en los 12 armónicos más 1 para obtener un menor que un grado. Nos va a dar el valor de 27.69231. Cuando utilizamos Harmon, este valor va a aparecer. No son grados, es un valor que se utiliza para hacer el cálculo de cuánto de orbe vamos a utilizar para hacer para tomar en cuenta la conjunción de planetas en un armónico. Vamos a ver esto aquí en el programa. Si damos gráficos, armogramas, les comenté que hay varios archivos que nos hacen cálculos de diferente tipo de armónicos. Voy a abrir este que es de 0 mes. Cualquiera de ellos me va a poner los 12 armónicos. Aquí puedo ver en la primera columna, en la fila que dice armónico orbe, que dice 12 2.27 69231. Esto significa que para el armónico 12 va a utilizar un orbe menos de un grado para hacer los cálculos y observar las conjunciones y por lo tanto emitir una gráfica. Para el resto de las columnas que tienen que ver con los armónicos del 12 al 1, aquí están todos los armónicos, vemos que no tiene orbe. Lo único que le estamos diciendo al programa es que tome la primera columna. Por lo tanto, para cada armónico, el programa va a utilizar menos de un grado de orbe para las conjunciones en cada armónico. Básicamente esto es lo que significa este 2769231. Y bueno, les voy a mostrar un ejemplo de esto de los orbes, de cálculos de orbes en armogramas. Voy a irme a gráficos armogramas y voy a elegir este archivo que es 0 natal, solamente porque lo que va a hacer es que me va a centrar la fecha en la fecha de nacimiento de la carta natal que tengo abierta y me va a poner los 12 armónicos. Ahora, estos 12 armónicos comienzan con el 12 y van 11, 10, tiene los 12 armónicos. Significa que si le doy calcular, estos son los 12 armónicos calculados con un orbe menor de un grado. ¿Por qué menor de un grado? Porque está el valor de 2769231.
¿Qué pasa si yo quiero nada más utilizar un solo armónico? Observar el cálculo de la intensidad del armónico 2. Entonces voy a quitar todas las columnas que tengo aquí para solamente dejar un solo orbe. Vamos a ponerle aquí armónico 2. Y en vez del 12 le voy a poner 2. ¿De acuerdo? Esto significa que me va a calcular el armónico 2 con este valor. Este valor no son grados, recuerden. Es un valor que va a ser utilizado sobre el armónico para ver cuánto de orbe voy a considerar. Y le voy a dar calcular. Aquí está la intensidad en el día de nacimiento, que es el 31 de octubre en la tarde. Está aquí el armónico 2 en intensidad. Pero aquí no me debo confundir. Gráficos, armogramas. Este 2769 no calcula menos de un grado de orbe para el armónico 2. Esto es importante porque puedo utilizar esto pensando que estoy utilizando un orbe menor de un grado y no es así. Si observo esta tabla o este listado, yo aquí les puse los 12 armónicos utilizando el número de 27.69 y como resultado me va a dar un valor de orbe. Esto es lo que hace internamente Harmon a la hora de que calcula. Para un armónico 1, utilizando el 2769, me va a dar un orbe de 6.5 grados. Para un armónico 2, utilizando el valor de 27.69, me va a dar un orbe de 4.3. Entonces pueden utilizar esta lista para cuando estén ustedes calculando los diferentes armónicos. Ya saben que si a uno de estos armónicos le ponen 27.69, este es el orbe que Harmon va a utilizar para su cálculo dentro de la carta del armónico. Ahora, si yo quiero utilizar otros orbes para mis cálculos, podemos utilizar la siguiente fórmula. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar un orbe más grande para ver qué tan intenso es la gráfica con ese orbe, y no tanto a menos de un grado partil, sino darle un poco más de espacio al programa que calcule o tome en cuenta un mayor orbe, entonces esta sería la fórmula. Lo que hago es básicamente dividir 360 grados, que es el zodiaco, entre el armónico más 1 y le multiplico a este armónico más 1 el orbe que yo quiero calcular. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos. Si quiero hacer un cálculo sobre un grado de orbe, que me calcule con un grado de orbe la conjunción en el armónico, sobre el armónico 2 sería 360 entre 2, que es el armónico más 1. Eso sería un 3. 3 por 1 es 3. Divido 360 entre 3 y me da 120. Si quiero calcular a 5 grados de orbe, hago exactamente lo mismo para el armónico 2. Sería 2 más 1 por 5 y divido 360 entre ese resultado y que me da 24. Este valor que está aquí es el que van a ustedes poner en Harmon. ¿De acuerdo? Para el armónico 2, si yo pongo el valor de 2769, como vimos, me va a dar 4.33 grados de orbe. Vamos a graficar el armónico 2. Vamos a ponerle armónico 2 con 4 grados de orbe, el armónico 2 con 1 grado de orbe, el armónico 2 con 5 grados de orbe y el armónico 2 con 10 grados de orbe. A este le vamos a poner azul, verde, rojo y negro, solamente y que dibuje el mismo tipo de línea en cada uno. Simplemente estoy copiando los valores. Y para un grado voy a poner que quiero calcular el orbe 2 y con 120 que me dio la fórmula. El armónico 2 para 5 grados me dio el número 24 y el armónico 2 para utilizar un orbe de 10 grados me dio un valor de 12. ¿De dónde saqué estos valores? Con esta fórmula. Para 1 grado de orbe el valor es de 120, para 5 grados de orbe el valor es 24.
para 10 grados de orbe, entonces el orbe es 12. Para el armónico 2, porque estoy utilizando esta fórmula. Y para el valor de 2769 me va a dar, ya sé que me va a dar 4.33 grados de orbe. Y ahora le voy a aumentar el rango, solo por si hay mucha intensidad, lo pueda graficar y le doy calcular. Entonces yo veo que a 1 grado de orbe, el azul, es el que mayor intensidad tiene. Es decir, mientras más juntos están los planetas, mayor intensidad. El que le sigue es el verde, que es el del armónico, no alcanzo a ver, 4. A 4 grados de orbe baja la intensidad. Y luego me voy a 5 grados, baja la intensidad. A 10 grados casi no tengo muchos planetas juntos. Es decir, está midiendo la intensidad por orbe, donde yo la puedo observar específicamente para el armónico 2. Ahora, esto obviamente nos sirve para la parte de los tránsitos, donde yo puedo irme a gráficos armogramas y elegir el 0 mes. Y voy a irme a la fecha del 1 de enero del 2023 y voy a calcular para 180 días. Bueno, sí, 180 días. Y solamente quiero calcular para el armónico 1 y 2. Voy a quitar todas las columnas. Voy a dejar el 1. Y voy a poner aquí el armónico 2. Pero quiero a 1 grado, a 5 grados de orbe. Por lo tanto, para el armónico 2 es 24. Y para el armónico 1, a 5 grados de orbe, va a ser utilizar la fórmula 1 grado de orbe más 1 son 2, por 5 son 10, entonces divido 360 entre 10, me va a dar 36, lo cual aquí le pongo 36. Aquí estoy calculando el armónico 2 y 1 para la fecha del 1 de enero a 180 días, qué tan intenso va a estar a 5 grados de orbe. Y aquí está. Y bueno, hasta aquí llego con este video, que a lo mejor el tema no es tan... Espero no habernos confundido, que me haya yo explicado correctamente, no es un tema fácil. Porque bueno, hay que saber de las cartas armónicas, de los armogramas, de la parte del programa en sí, de qué son las cruces y las astrodinas, etcétera. Simplemente pues es un repaso de cómo Harmon internamente empieza a hacer los cálculos y cómo nosotros podemos también jugar un poco con los valores de los orbes, aquellos que nos gusta meternos al detallito para ver qué pasa si le doy más orbe, menos orbe. Es decir, enriquecer un poco los cálculos en lo que hacemos. Yo creo que el valor de 2769231 va a ser suficiente para todo lo que hacemos. Nomás es tomar en cuenta con el listado que les puse qué orbe en realidad está calculando para cada uno de los armónicos. Y pues bueno, muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.